me muevo con la handbike y con la silla de ruedas. El coche lo dejamos aparcado a las afueras de Valencia y a volar. Encontramos que falta mucho por adaptar. Los espacios públicos como tiendas, el centro de Valencia está muy mal para poder entrar. La gente se salta a la torera la ley de accesibilidad, que desde el día 4 de diciembre de 2017 está en vigor, pero parece ser que algunos ayuntamientos no se enteran o no se quieren enterar. Bueno, yo os puedo hablar de mi experiencia de haber andado casi toda mi vida y voy en silla de ruedas desde hace 4 años. Suelo ir con la handbike, lo cual me ha dado una libertad grandísima porque puedo llegar allí donde nunca o hace muchos años no había podido llegar. Entonces sí que soy muy consciente de esas barreras que nos encontramos. Estábamos comentando antes, por ejemplo, las terrazas de los bares, por ley creo que es 1,5 metros lo que tienen que dejar de espacio. La realidad no es esa. Nos tenemos un poco que pelear con las personas que están en las mesas siempre, por favor me dejas pasar. También es cierto que encuentras mucha gente que nada más te ve, se mueve y tal. Luego hay una cosa que yo tengo o llevo así un poco mal, y es que cuando vamos por la calle, la conciencia de todos nosotros no es igual. Por ejemplo, las personas que caminan pueden ir de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 y no pasa nada porque vamos los amigos juntos. ¿Qué pasa cuando vamos con las sillas de ruedas 3? Oye, es que ocupáis toda la calle, es que no dejáis pasar. Quiero decir, son cositas, detallitos, que tiene que haber un cambio de mentalidad muy grande. No solo en las personas que construyen las ciudades o que remodelan cosas, sino en todos en general. Ejemplo, Plaza del Ayuntamiento de Valencia, aceras de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Cuando caen 4 gotas, deslizamiento para todas partes. Entonces, no hablemos también de las inclinaciones de las calles, de las aceras. Es un espacio público para todo el mundo, pero claro, nosotros a partir de cierta inclinación lateral podemos volcar. Nos pasa a nosotros y le puede pasar a cualquier persona mayor que vaya con su andador que se la pega. No salgo más porque cuando se produce alguna celebración está tan copada de gente que me tendría que situar detrás y detrás no veo. Entonces, todo lo que son acontecimientos donde va mucho público, ahí vetado. Luego, por la calle, ahora añadido a los temas de desniveles de las aceras, a aceras que no están rebajadas, a escalones de los establecimientos públicos, a todo eso, a todo lo que ellos han mencionado, hay que añadir la avalancha de gente que sufre Valencia. Los patinetes, que un día nos van a atropellar, las bicicletas, que todo eso va por la acera. Desde el aspecto de la gente que somos cuidadores o que somos acompañantes de personas en silla de ruedas, encontramos todos los problemas que ellos encuentran, nosotros nos damos cuenta también a la hora de circular por la ciudad mismamente. Por ejemplo, cuando asfaltan una calle nueva o reasfaltan una calle, el escalón cuando bajas de lo que es el paso de cebra, ese escalón que dejan de asfalto, muchas sillas de ruedas se quedan trabadas, la parte de delante tropieza con ese asfalto y lo que provoca es que se rompan los pedales de la silla o incluso que la persona en silla de ruedas caiga, depende de la inclinación que encima le hayan dado. ¿Qué problema sucede? Que te mueves por muchos sitios y nosotros muchas veces no podemos movernos con ellos porque no están adaptados. Te cabreas, como bien decía el compañero, llega un momento que discutes con la gente. Y mira, por ejemplo, cuando se hace un evento, un concierto que se supone que es para todo el mundo, nosotros siempre estamos desplazados, porque o son espacios mínimos o no podemos entrar, o a lo mejor hay pues 10 plazas. La limitación de las plazas siempre nos obliga a preguntar antes siempre cuántas plazas hay y si están ocupadas.
por ejemplo, cuando tú vas al cine con un grupo de amigos que van en silla de ruedas, podemos ocupar los 3 sitios que hay en la sala, a lo mejor. Y si somos 6, no está previsto eso. No ha previsto que podamos ir 10, 12 sillas de ruedas a una sala de cine al mismo tiempo. Pero se dice eso tal como se dice, pues yo qué sé, una zona reservada para un concierto público que está en una calle. Tampoco han previsto una zona determinada elástica para que podamos ir 20, 30, 15. No, hacer una zona acotada de 6, 7, 8 y como llegue el noveno no entran. Sí, nos tienen un poquito como en un gallinero, que caben 4 y ya se acabó. Esa flexibilidad, esa poca flexibilidad hace que muchas veces nos planteemos primero preguntar, llamar, intentar descubrir qué zona es, dónde estamos. Entonces nos supone siempre digamos, un calentamiento de cabeza mucho más elevado que de otras personas que saben tranquilamente que van a llegar y va a haber sitio. Hay una falta de empatía realmente por las administraciones públicas respecto, por ejemplo, yo qué sé, cuando por ejemplo se hace un evento en la calle, nadie piensa que muchas veces nosotros tenemos que orinar, por ejemplo. Entonces no hay espacios públicos adaptados ni urinarios adaptados a personas con silla de ruedas con movilidad reducida. Por ejemplo, si todos los hoteles tuviesen adaptaciones, todos los sitios tuviesen las sillas de ruedas, espacios para sillas de ruedas, para andadores, para dejar, la gente saldría más a esos eventos. El problema es que muchas veces no se va porque piensas, es que voy a ir y no voy a encontrar adaptación, no voy a tener sitio, voy a estar discutiendo, me van a empujar, me van a dar tropezones, sitios, todas estas cosas que llega un momento que dices, es que para estar discutiendo y pasar un mal rato no voy. Y yo siempre digo que hay que protestar, y yo prefiero perder 5 minutos en poner una reclamación que en volver a pasar por lo mismo. Pero todavía sigue siendo un problema que hay que, digamos, atajar desde lo que es la educación, desde el entorno más infantil. Creo que para que una ciudad sea, o un espacio en una ciudad sea completamente inclusiva, es tener en cuenta, por ejemplo, a la hora de hacer, no sé, ciertos escalones, pensar también en las personas que no pueden subir. O sea, se basa todo en tener una empatía con las personas que no pueden hacer lo que tú puedas hacer. La accesibilidad es que al fin y al cabo beneficia a todos, claro, y a veces pienso que cómo se complica tanto la vida, ¿no? Algunos escalones o escaleras, por ejemplo, de Europa que ponen escaleras ahí, con lo fácil que sería, por ejemplo, estar a ras del suelo, ¿no? Porque claro, parece que se quería lucir o algo, ¿no? Hacen ahí una obra de arte con las escaleras, es que viene bien para todos, para los carritos de bebé, carritos de la compra, ¿no? La accesibilidad final viene bien para todos. Empatía, claro, es que a veces lo que pasa es que hasta que no te toca a ti, pues bueno, la verdad es que entre amistades y eso sí que veo bastante empatía, ¿verdad? De hecho algún amigo se ha enfadado, si haya visto alguna barrera o alguna enfadada igual o más que yo. Ahora últimamente con las leyes que les obligan a plantearse esto, muchas veces lo que falta es cierta personal especializado en estas adaptaciones o que tengan consultar. Aquí, por ejemplo, estamos en una comisión donde si nos viene una consulta, nosotros la resolvemos, le decimos, mira, pues si haces esto vas a tener, no vas a tener ningún problema, si haces aquello vas a hacerlo perfectamente adaptado para todo el mundo. Creemos, yo creo que aquí todos en la Comisión de Accesibilidad, que la inclusión o la plena inclusión es fundamental. O sea, yo quiero ir a un parque donde pueda estar con toda mi familia igual que estoy en mi casa. Y si hay un columpio adaptado, pues me da igual la edad que tenga. Si me apetece subirme a un columpio, poderme subir. O si tengo otras personas que tienen también dificultades, pues poder estar en un espacio común. Quiero decir, no que yo me tenga que ir a un parque y mis sobrinos, mis hijos, mis nietos, cuando los tenga, tengo que estar en otro parque. No. La ciudad tiene que ser para todos, de un modo inclusivo. Quien va al parque, mientras no tenga ningún problema, pues para ellos es un parque, pero para nuestro colectivo de personas jóvenes o muy jóvenes no es un parque, es un sitio donde no pueden acceder.
Yo tiempo atrás estuve viendo una noticia por una red social que ponía: por fin un parque adaptado para minusválidos. Vamos a ver, pero porque un parque tiene que ser adaptado para minusválidos. O sea, todos los parques deben de ser inclusivos. O sea, en que cualquier niño vaya andando, vaya en silla de ruedas o vaya a arrastras, se pueda subir a un tobogán, se pueda subir a un columpio. ¿Por qué tenemos que hacer guetos? O sea, eso hay que concienciar un poquito también a la gente y a la forma de cómo lo expresan. Falta primero educación y luego falta concienciación de que todos los espacios tienen que ser para todos. Entonces, pues empezando por las administraciones y empezando por los políticos, que tienen que dar ejemplo. Entonces muchas veces te vas a hacer algún papeleo o lo que sea y ellos mismos tienen que salir a la calle para sacarte el papel para que puedas hacer la diligencia. Y sí, falta mucho que hacer. Cines, teatros y más que nada respeto, que nos respeten como personas normales que somos. Oyes animarás que no te puedes ni imaginar que las puedas oír todavía hoy en día. Por ejemplo, te das cuenta que todavía falta mucha educación. Cuando hablan con una persona en silla de ruedas, le chillan, o se va a una cafetería y me preguntan a mí qué es lo que va a tomar él o ella. No, a ver, ella no, en la silla la lleva en el culo, hablando mal y en plata, no la lleva en la cabeza. Un problema que hay después es que vas a comprar o lo que sea y los sitios no son accesibles, tienes que entrar dentro. Cuando los ven en silla de ruedas, todavía nos está pasando que en restaurantes, por ejemplo, no quieren que vaya gente en silla de ruedas porque ocupa mucho espacio, porque dan mala imagen, porque bajan el caché del restaurante, porque eso todavía lo siguen diciendo de la gente en silla de ruedas. Nosotros, yo por ejemplo, a mí me ha pasado ir con gente en silla de ruedas y yo tener que discutir con el dueño del bar y decirle: pero usted me está diciendo en serio que le estoy bajando el caché porque vengo con gente discapacitada, y eso no lo siguen diciendo hoy en día. Y cada vez la gente en nuestro colectivo tiene más deseos de movilidad. Movilidad en todos los sentidos, pues como el que va, como cualquier persona, entre comillas, vuelvo a repetir, normal. Entonces, claro, ¿qué sucede? Que te encuentras de repente con que tú tienes ese deseo, pero no lo ves posible por impedimentos que obligan a que no puedas moverte. Aquí tiene que haber un cambio de mentalidad muy grande que debemos hacer entre todos. Antes había muy poca gente que salía a la calle en silla de ruedas y ahora somos muchísimos. Porque la vida ha cambiado mucho, porque por ejemplo los polios, con el síndrome pospolio, con la edad, vamos en silla de ruedas y siempre hemos sido personas luchadoras que hemos querido salir y bueno, y ahora no va a ser menos. Legislar realmente está, casi todo está legislado. El problema es que no se aplica la ley como se debería. Entonces, ya no solamente por la gente que va en silla de ruedas, es que todos nacemos discapacitados, porque de una manera u otra somos discapacitados, pero es que todos vamos a ser discapacitados el día de mañana. Yo el día de mañana tendría que utilizar un bastón, un andador, o quién sabe, hasta una silla de ruedas. Entonces, lo que hagamos ahora va a ser un bien para las generaciones que vengan detrás nuestro. Y si no empezamos a actuar ya y darnos cuenta de que hay que hacer una inclusión real, porque ahora todo el lenguaje es de inclusivo, de no sexista, de no sé qué, de género, de tal, pero a la hora de la verdad realmente no se hace gran cosa en cuanto a lo que es la inclusión de las personas con movilidad reducida en cualquier aspecto general, no solamente de edificios públicos o de espacios públicos, sino ya solamente a la hora de viajar, a la hora de ir a comer, a la hora de ir a ver una exposición, un acto público. Hay muchísimas cosas que siguen siendo todo un mundo para las personas que van con una movilidad reducida. Es que yo creo que deberíamos de dejar de ser personas con movilidad reducida, personas con tal, personas con cual, para ser todos personas. Exacto. Y entonces, ese cambio de mentalidad es tan necesario de ser personas. O sea que no... Eso. ¿Verdad, cariñet?